Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez llegué a la hora, así que voy a poder presentarlo porque de verdad para mí ha sido muy, muy grato conocerla. Bueno, está con nosotros Juan Carlos Painequeo, por supuesto, Nelson Lobo, parte de estas conversaciones en cuarentena sobre la nación mapuche y sobre las primeras naciones. Estuvo con nosotros la semana pasada. Esta semana quisimos seguir conversando con ella porque nos parece una voz tremendamente importante respecto a lo que es la nación mapuche. Y también, y no es menor, y esto puede sonar sexista, pero espero que no se entienda así, me encanta que sea una mujer mapuche la que nos esté también hablando de este tema. La semana pasada rescatamos una declaración que dijo sobre que las mujeres mapuches no solamente hicieran sopaipillas. Hoy día yo solamente quiero que me haga sopaipillas porque también ella declaró que sí hacía sopaipillas a pesar de esa declaración. Así que en algún minuto espero nos encontremos. Ana Yao, bienvenida nuevamente a esta conversación en cuarentena, post plebiscito, donde hubo un triunfo abrumador de la opción apruebo respecto a cambiar la constitución de 1980, la constitución desarrollada en dictadura, por una nueva constitución y, más potente aún, una brutal tendencia y también porcentaje a que se desarrolle esa nueva constitución en una comisión constituyente, en una convención constituyente, que en realidad es una asamblea constituyente, le cambiaron el nombre fundamentalmente por cosas más bien políticas, pero en una asamblea constituyente y no en una convención mixta. Así que tenemos una tarea importante y en esa nueva constitución, obviamente, las primeras naciones tienen mucho que decir. Hoy día además tenemos, y con esto cierro, le doy la palabra a Juan Carlos y a Nelson, y también por supuesto a Ana, algo bien importante que yo no puedo dejar de mencionar y que me parece gravísimo. El lunes o martes se iba a discutir el tema de los escaños reservados para las naciones, para las primeras naciones. Esa discusión no se ha llevado a cabo. De hecho, hoy día con Ana estuvimos ahí tuiteando algunas cosas porque es algo que tiene que desarrollarse, tiene que hacerse. No puede ser que esa nueva constitución, si bien de buena fe van a haber wincas que van a estar evidentemente en pos de avalar una plurinacionalidad, los que tienen que hablar, los que tienen que tener voz y representación son los pueblos originarios. No puede ser que no se esté votando en eso y va a ser parte de la conversación que tendremos el día de hoy, que no tengo idea si vamos a derivar algo polémico o no, pero el hecho es que vamos a conversar y vamos a partir conversando obviamente por el resultado del domingo en todo Chile. Don Juan Carlos Painequeo, don Nelson Lobo y doña Ana Yao, qué placer verlos nuevamente. Tienen la palabra. Igualmente, Jaime, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Lamienana, Mari Mari Jaime, Mari Mari Juan Carlos. Bueno, hoy Inchin Chagupaín, Feimeu, Taín, Quiñe, Wewer Kun, We Constitución, Acuita, Tufachi País Meu, Tufachi Mapumu, Welu, Chem, We Leufu, aquí me falla el futuro, a mí me puede ayudar. Lean es que yo voy a estar, pero el futuro de otro, ahí me falla el Mapuzún. Pues sí, Por acá. mucha gente. Claro, ¿cuál será el futuro, en el fondo, para decirle a las personas en su casa,
estaba saludando y mencioné de que hoy estamos reunidos porque aquí va a llegar una nueva constitución para este país. Y la pregunta mía era, ¿por qué camino, qué río, cuál va a ser el camino que va a tomar este río? Y ahí está o en qué estará, y ahí donde me falló el futuro, para el pueblo mapuche y para el pueblo chileno. ¿A dónde nos llevará primero cómo será este proceso y a dónde nos llevará? Es la pregunta. Así que saludados todos y todas. Primero. Ana. Pelei, chalto mai lamien, chalto mai lamien Jaime, ta Nelson, ta in lamien Juan Carlos, bastante chabule pain con baby ta in lamien Nelson, no tranca payal, nento payal ta no tram, chumieshi amuko no hay tatuashi, we constitución pita po kamol vun, in chin kabei baby in bay, bemieshi chumko no hay, chum chabuko no hay com. Mai por la mañana, así que salto y cada me le para allá está bastante no tranca para allá. Bueno, saludarlo a cada uno, al Jaime, Nelson, a la mía Juan Carlos, y ya hemos estado analizando de que estamos viendo, aparte de estar contentos por ese triunfo del domingo, porque no fue fácil, fue un trabajo duro, vuelvo a decir, fue un trabajo que ha comenzado muchos años, por no decir, para el pueblo mapuche viene ya de siglos, de años, décadas, y para el movimiento no mapuche, para la sociedad no mapuche, saludar a esos estudiantes decididos de la secundaria que no pudieron votar, lamentablemente no pudieron votar el día domingo 25, pero fueron ellos los que llevaron a despertar este Chile que hoy día estamos todos diciendo. Y ya imagínense que estemos hablando de los pueblos de las primeras naciones, después de hablar de lo poco peyorativamente que los indios para acá, entonces eso ya es un avance, un proceso. Y cuando Jaime decía de que aquí hay una tarea quizás pendiente, y esa tarea pendiente precisamente es construir la historia, reconstruir esa historia que nunca se ha dado a conocer tanto en la escuela, en la universidad, e incluso en nuestra vida cotidiana, laborales que tenemos. Entonces, es un gran desafío que, por lo tanto, el domingo iniciamos el camino. En el programa pasado yo dije, estamos construyendo, estamos en construcción, pero el maestro tendrá que, los maestros tendremos que ya terminar la construcción en un momento y ya empezar a parar esa bandera que cuando colocan, cuando están construyendo algo, cuando ya dice, mire, está aquí la bandera mapuche, irán a seguir a empezar a flamear, la bandera no mapuche, la chilena también, entonces, pero es gracias a todas estas personas que trabajamos, ustedes con su programa, concientizando, quizás llegaron a muchos lugares de personas indecisas, llegamos todos a personas indecisas y que dijeron vamos a votar y vamos a cumplir nuestra tarea. Cumplimos esa tarea. Ya vamos a llevar una semana, y una semana donde hemos visto que han resucitado cadáveres que ya pensamos que ya habían desaparecido, pero hoy día vemos que no solamente están cargando cruces, sino que ya están cargando la nueva constitución. Entonces, la verdad es que una tarea compleja. Hay que reírse en esto, yo no creo que nos sacamos de enojarnos, claro que nos enojamos, pero hasta ya están inscribiendo candidaturas presidenciales, algunos con esa cara, la verdad que, bueno, me quedo hasta ahí con el comentario, gracias.
Nada, está muy bien el comentario, Ana, y fíjate que quiero tomar un poco lo que plantea Ana, porque también hay que denunciarlo, y no es menor lo que ella está diciendo. Los medios de comunicación abiertos, estoy pensando fundamentalmente en la televisión y en alguna prensa escrita, porque también hay medios alternativos que han hecho otras cosas, nosotros mismos somos un medio alternativo, pero los medios de comunicación abiertos sorprendió el día domingo en la noche, después del triunfo del apruebo, donde finalmente los analistas que estaban en los distintos canales eran los mismos de siempre. Yo no vi justamente a una Ana Yao hablando en un canal de televisión, no vi a un secundario. Ana hace este homenaje a ellos, que yo creo que es importantísimo hacerlo, porque ellos no pudieron votar, pero la verdad es que ellos fueron los que generaron esta situación. No vi a un estudiante secundario de alguna federación estudiantil, no vi a una persona de alguna de las ollas comunes, por ejemplo, que se han ido desarrollando a partir del COVID, que creo que habría sido tremendamente importante y habría sido una muy bonita señal. Y como muy bien decía Ana, hoy día hemos visto a muchas personas que han resucitado políticamente, lo que habla también nuevamente de la desconexión brutal con lo que se está pidiendo en nuestro país, lo que se está pidiendo, lo que se comenzó a pedir el 18 de octubre del 2019, y esta idea que se arraigó tan fuertemente del no lo vimos venir, pero la sensación que uno le empieza a quedar es que no es que no lo vean venir, es que no quieren verlo, lo que me parece más grave aún. Hay un dicho muy popular, pero creo que es muy válido: no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque el ciego que no quiere ver, los ciegos ven de otra manera, construyen lenguaje de otra manera y construyen simbólico de otra manera. El ciego ve, como lo ve incluso en la naturaleza, el murciélago que es ciego, o quizás o el topo, desarrollan otras formas de relacionarse. Pero el ciego que no quiere ver es ese ciego que de verdad no le interesa lo que está pasando, aunque sea evidente. Y eso a mí me preocupa. A mí eso sí me preocupa. Y en ese sentido me parece muy importante que lo plantea Ana, porque estamos frente también a un momento bisagra, como quien dice, ese momento en que se puede hacer el cambio radical. Y creo que tenemos que pelear para que ese cambio sea positivo y sea inclusivo, de verdad inclusivo. En este sentido, los pueblos originarios tienen mucho que decir. Las primeras naciones son fundamentales hoy día. Son fundamentales no solamente por una constitución plurinacional, algo que hablábamos la semana pasada. En general, las primeras naciones tienen una vinculación con el medio ambiente muy, muy arraigada y muy importante. Y hoy día, dentro de la nueva constitución, y ahí quizás Nelson nos puede hablar un poco del tema, es fundamental ver a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces se empiezan a establecer vínculos entre las primeras naciones y, por ejemplo, el respeto por el medio ambiente. Y eso creo que tenemos que empezar a verlo. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Ana, Juan Carlos, Nelson. Yo creo, mira, que aquí hay tres palabras que pueden definir un poco lo que está pasando. La primera, y que viene desde hace 15 años, contumacia. Otra, impunidad. Y la otra, que tal vez no es una palabra, es más un concepto, un cambio de mentalidad. La contumacia, y que tiene que ver con que nuestra clase política en general, de todos los sectores, y también los sectores del empresariado más, hoy hablemos de las élites o oligarquías, como Sí, de la élite económica, ¿eh? claro, Fundamentalmente es la élite económica. han tenido una contumacia durante décadas. Porque en el caso de la nación mapuche, el primer conflicto se empezó a dar, bueno, cuando con la construcción de la central, en realidad siempre ha habido conflicto, pero el más notorio, con la central Pangue, a comienzos de los 90, que eso generó problemas con los pehuenches. Después, las forestales, que ya había conflicto, pero se visibilizó ya en esa época. Y estas grandes empresas se han mantenido en la lógica de seguir extendiendo su territorio forestal, de tratar, y que me parece legítimo esto, ¿eh? De acercarse a sectores del pueblo mapuche y ofrecerle una posibilidad de sustentarse o ganarse la vida a través del negocio maderero, pero siempre, pero nunca cediendo, nunca intentando llegar a un acuerdo que permita mostrar o dar señales más allá de las palabras, de decirle al pueblo mapuche, oye, y al campesinado chileno en general, si también se ve muy perjudicado por el tema de las forestales, decir, oye, cambiemos. Y esto tú lo puedes aplicar al tema de las AFP, al tema de cuando te suben 10 pesos de la luz o del agua, que nadie va a ir al CERNAC por 10 pesos, si tú lo multiplicas por el número de consumidores. Entonces, esa contumacia en seguir en eso, y la impunidad, porque finalmente no pasa nada,
y para qué voy a ser latero y a repetir lo que ya todos sabemos, viene de la mano con un cambio de mentalidad, donde las nuevas generaciones y también las generaciones mayores están percibiendo la forma de vivir o la forma de cómo deberíamos vivir diferente a como era antes. Antes lo único que importaba, y eso nunca va a dejar de importar, ojo, es parar la olla, tener que comer, tener que ojalá que a los hijos les vaya bien, que siempre se decía, siempre un padre lucha porque un hijo lo supera en el fondo, que el hijo pueda lograr mejor, y yo creo que eso nunca va a cambiar, un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, pero el tema es de que hasta qué punto el aspecto económico es a toda costa, como las famosas zonas de sacrificio, donde tú entregas poblados enteros a verse afectados por la contaminación de una minera o a secar lugares y largo, etcétera. No me voy a extender con eso. Yo creo que eso ha generado, en definitiva, un descontento que ha permitido que el cambio que se viene ahora con esta constitución. Y que yo no me confío en que estas élites vayan a decir ahora, oh, sí, habló el 80% del enorme porcentaje de personas que votó y que son de todos los sectores y que quieren y vamos a cambiar las cosas y nos vamos a entregar. Yo creo que van a seguir en su trinchera porque ya no cambiaron, ya las cosas se les están escapando las manos y van a seguir contumazmente, que es lo que me preocupa. Pero eso abre una brecha súper importante, Nelson, y aquí quiero escuchar a Juan Carlos y a Ana, que es bien peligrosa, porque en definitiva ese porcentaje sigue teniendo un poder importante económico, político y mediático. Y también establezco la idea mediática por lo que decía Ana hace un rato, porque nosotros nos vemos enfrentados justamente a medios tradicionales que siguen potenciando un cierto relato que finalmente perjudica, y esto es bien brutal, perjudica a ese otro 80% que sea de los sectores que sea, no está de acuerdo con continuar las cosas como estaban hasta el día de hoy. Y eso es bien importante porque aquí hay un aspecto simbólico que no podemos dejar de lado. No sé qué piensas tú, Juan Carlos, qué piensa Ana. Quiero escucharlos también. Bueno, tomando un poquito lo que tú mencionabas sobre los medios de comunicación, no es nuevo este análisis en el sentido de que es una práctica que se viene dando desde el mismo momento de la invasión chileno-argentina. Los grandes medios de comunicación están al servicio de, por lo menos desde 1860, 1850, cuando se preparaba la invasión militar a territorio mapuche. Los medios de comunicación constantemente iban tirando editoriales, noticias tendientes a preparar a la gente de que era necesario invadir, o sea, a estos civilizados, a estos bárbaros. Durante todo el siglo XX eso continuó, no hubo mayor como cambio en ese sentido. Entonces, hoy día que los medios de comunicación generen ese discurso del terror, ¿verdad? Ese discurso, porque está muy instalado la idea del terror acá. Los mapuches ya viene de antes, un poquito antes, hace unos 10, 15 años, la idea del terrorismo, ¿verdad? La idea de este miedo que se produce en esta zona, que ahora lo van a tomar con mayor fuerza probablemente, sobre todo cuando se empiece a generar todo el proceso constituyente. Y si es que en un momento nosotros consideramos que lo que se va a hacer en la constituyente va a ser positivo para lo que nosotros creemos que es positivo, viene el plebiscito de salida y ahí va a haber una campaña del terror, pero increíble. Yo creo que no, más que la época pasada cuando hablaban de Chilezuela, ¿verdad? Yo creo que ya va a ser algo que no va a tener precedentes. Quizás soy un poquito como exagerado, pero quiero como ponerlo de una forma de tal manera que se entienda. Pero sin embargo es una continuación histórica de cómo ha actuado los medios de comunicación con respecto al pueblo mapuche, con respecto a los cambios profundos. Entonces, frente a eso, yo creo que igual es importante bueno, hoy día los medios de comunicación ya no están, ya hay otros medios alternativos, por ejemplo este mismo, el internet y otras plataformas sirven mucho para visibilizar temas que los medios de comunicación no están transmitiendo. Entonces yo creo que ahí tenemos que generar como el cambio, generar la lucha para poder como intervenir también en el debate público, si no vamos a ser arrollados precisamente por estos medios de comunicación que lamentablemente, no quiero ponerlo como no quiero hacer una caricatura de esto, pero sí como que uno pensaría que están al servicio, ¿ya? Más son relacionadores públicos más que medios de comunicación. Ana. Sí, la verdad es que un poco
hablando sobre este ordenamiento económico empresarial, porque aquí tenemos que hablar del ordenamiento económico empresarial. Imagínate si son cuánto, el 6, el 7%, 6 familias los que están acá, contra un veredicto que el domingo le dimos sobre el 78%, hablando de tener nueva constitución, una nueva constitución que tiene que adecuarse de acuerdo al siglo XXI, de acuerdo a la modernidad de la que estamos hoy día. Y sin embargo, nosotros antes de que sucediera, antes del domingo, vimos algunos medios de comunicación que no vale la pena nombrar aquí, tanto a nivel de imagen como son televisivos y radiales, que ya sabemos perfectamente cómo ellos sembrando el terror frente al tema de que había que ir el domingo a hablar sobre, votar sobre el rechazo y no así sobre el tema del apruebo. Entonces, imagínense el papel que han cumplido, por lo que ha dicho el Damián Juan Carlos, el papel histórico, cómo a nosotros nos han venido y esa es la historia, que una parte se conoce, porque la otra parte nos hablan de que cuando ellos, cómo nos invadieron nuestro territorio, qué hicieron con esas familias enteras, con esas comunidades enteras. Por lo tanto, ahí simplemente lo asesinaron, lo quemaron. Pero vimos perfectamente cuando sucedió una situación que nadie se alegra. Yo también no quiero decir que yo me alegro y que esas son las acciones que hay que hacer cuando le pasan esta desgracia a los Lusinger, que hasta este momento todavía no hay una investigación certera, objetiva frente a eso, porque sabemos también el conflicto interno que tiene esa familia Lusinger cuando se quema el matrimonio, cómo salieron, pero sin embargo eso nunca lo hemos escuchado. Cuántas familias mapuches completas quemaron, y eso no solamente fue en el siglo pasado, sino que incluso dentro de este mismo siglo de la que estamos viviendo. Entonces, el discurso del terror que dan a conocer, y pensar que casi un 80% verá televisión en la tarde, en la noche, mirando las noticias. Entonces, frente a eso, ellos se informan. Frente a eso, cuando nos empiezan a hablar del discurso del mapuche terrorista, del mapuche poco menos del mapuche, o sea, terrorista, ya es como que estábamos hablando de un tema de Medio Oriente, pero sin embargo, cuando ellos, el caso de la Operación Huracán, el montaje de la Operación Huracán, cómo ellos hicieron creer a la gente que ahí había una red de dirigentes mapuche, de los dirigentes que son más conocidos ahora, y le empiezan a inventar los WhatsApp, y la gente cree, empezamos, hasta incluso yo creo que hasta los propios mapuches en un momento dijimos, pero ¿cómo van a decirse eso? ¿Pero cómo? Entonces, como que un cuestionamiento que viene. Bueno, y el mismo caso del asesinato de Camilo Catrillanca, recuérdense, sale ahí el ministro del Interior, Chadwick, hablando, sale la ministra la ministra Pérez, que era la vocera de gobierno, diciendo que efectivamente había sido un asalto, que estaban los vehículos, que los profesores estaban llorando. Hasta el día de hoy no sabemos quién eran los profesores, hasta el día de hoy no se conocen los vehículos. Bueno, de paso, el juicio se reinició ahora el 27, el martes, y eso los medios de comunicación nos lo están señalando, nos están señalando de que por eso la pandemia ha sido el mejor aliado del gobierno actual ahora, porque bajo la pandemia ahora la familia no puede ni siquiera estar presente en el juicio como tal, está en la calle afuera. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que si realmente la justicia está haciendo justicia o simplemente se está dejando llevar por estos poderes económicos de la cual nosotros hemos estado hablando? O sea, el terror, pero terrible frente a eso. Y en eso yo creo que también valorar el trabajo de los medios alternativos, los medios de comunicación que han querido tener esta plataforma para poder llegar hacia la gente, al mundo diverso, porque el mundo diverso, el mundo de la arte, el mundo de la cultura, el mundo profesional, académico, el mundo de la población, todo el mundo. Claro, quizás las comunidades, alguien antes me decía a mí, pero ¿qué sacáis, oye, si en las comunidades no están tuiteando, no están
en el Facebook, no están eso, es verdad. Entonces, pero también esta misma gente, ellos se adueñan de esa gente que no ven este tipo de información, entonces llegan con su medio informativo diciéndole, oye, no saben qué más, que hicieron una y otra, volviendo al tema concreto. Aquí nosotros al menos, yo en las comunidades, en muchas partes recorrí en algunos lugares, pese a esta pandemia que nos tiene prohibido salir, y los primeros cuando prendían la tele en la mañana, en la tarde, los primeros que veía que tenemos que ir a rechazar el 25, que no podemos partir de cero, que ya hay algo que tenemos avanzado y que esto, y los viejitos más de edad mapuche decían, sí, sí tienen razón, ¿cómo estos cabritos locos van a hablar de que van a tener una nueva constitución si lo que tenemos? Entonces, para que vean lo que inciden mentalmente estos medios, pero sin embargo, fuimos capaces de ganar el domingo, estuvimos, yo creo que muchos no pudimos salir a celebrar porque el toque de queda no nos dejó salir a celebrar. Encima, los primeros invitados eran carabineros que estaban ahí y los carabineros no nos recibían nada en muy forma armónica. O sea, los primeros que te recibían eran con esos chorros de agua, con bombas lacrimógenas. Entonces, o sea, en este país hay que decir que no estamos en democracia, en este país estamos en dictadura. Fíjate, Ana, que yo creo que hay una cosa bien interesante, y te lo recomiendo por si no lo has leído, y se lo recomiendo a todos en realidad. Hay un libro que se llama Cómo mueren las democracias, y es bien interesante lo que plantea Ana. Es un libro de unos académicos gringos que justamente plantean lo que está diciendo Ana, que que un gobierno elegido democráticamente puede terminar ejerciendo la tiranía. Y es muy delicado porque justamente las democracias son tremendamente sutiles. Cuidar la democracia es algo que tenemos que hacer constantemente. Y lo que dice Ana no es menor. Hoy día, desde cierto punto de vista, efectivamente estamos observando o estamos viviendo una situación bastante compleja desde el punto de vista concreto. Quizás no es una dictadura como la entendíamos nosotros en los 80, pero sí estamos viendo como no, esta idea del no lo queremos, no lo vimos venir, se establece como lo que decía yo hace un rato, como esto no, este no querer ver la realidad. Hay otra cosa que no quiero dejar pasar de lo que plantea Ana, y ahí me gustaría escucharlo, ampliar nuevamente la conversación, que tiene que ver con la educación. Yo creo que tenemos que generar desde los ministerios de educación la posibilidad de empezar a enseñar el genocidio que se desarrolló con las primeras naciones. Yo gracias a este programa, debo confesarlo, por ejemplo, aprendí algo que no tenía integrado porque no me enseñaron así, y es la brutalidad del Estado chileno contra la nación mapuche, por ejemplo. O algo que me enseñó Ana la conversación pasada, y que se lo agradezco, y que de hecho el otro día, Ana, hasta te cité en una clase, porque efectivamente el legado de la nación mapuche es un legado maravilloso porque tiene que ver con la cosmovisión. No tiene que ver quizás con un legado concreto, no tiene que ver con el legado de la civilización azteca o la civilización maya o la civilización inca, que hay un legado concreto y está el Museo del Oro y está Machu Picchu, etc. Pero el pueblo mapuche, la nación mapuche, tiene una cosa maravillosa, que es la cosmovisión, es la relación con la tierra. Entonces, hay tanto que tenemos que hacer. Ahora el punto es, ¿desde dónde vamos a empezar a hacer las cosas? Porque justamente como de lo que estamos hablando hoy día es este post-plebiscito. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo vamos construyendo? Primero, la idea de una plurinacional, de una constitución plurinacional. Segundo, la idea que yo lo he mencionado hace un rato, de que la naturaleza sea sujeto de derecho. Tercero, y aquí tiene que ver con ese lado feminista de la Ana, que evidentemente la equidad de género esté ahí latente. No es una pega menor, no es una pega menor, porque además tenemos, efectivamente, a aquellos que quieren seguir con la idea de que ellos son los que saben y el resto no sabe. Yo creo que ahí también hay algo que tenemos que empezar a observar. Abro nuevamente la conversación, hoy día estamos más controversiales quizás, pero abro nuevamente la conversación. Yo quiero tomar algunas cosas primero que dijo Juan Carlos delante. Peleen, muchachos, peleen. Yo no voy a dar la palabra. Peleen ustedes. Ya hemos peleado ya. Nosotros con Juan Carlos teníamos un sistema con otros amigos que era un tótem en la mesa.
Y poníamos un tótem, y el que tenía el tótem hablaba todo el rato. Pero acá, pucha, estamos muy lejos. Aquí no hay Así, tótem. Aquí aquí no la hay única que tótem. tiene tótem es la Ana. Si ella quiere pedir Así, la palabra, nos callamos todos. así es. Gracias por ese reconocimiento. Obvio, pues. Y mire que respecto a lo que decía Juan Carlos, yo soy un poco más, no sé, tal vez inocente o tengo una mirada más esperanzadora de lo que viene, porque espero, quiero y creo que va a operar la política, pero y espero la alta política en la constituyente, donde se negocie, donde los sectores negocien, donde unos tengan que hacer concesiones recíprocas, unos a favor de los otros y los otros a favor de los unos. Y lo que me da esa esperanza es que quienes están por el apruebo es un universo de personas que no solo representan, se representan dentro de la izquierda a muchos sectores, dentro de la derecha, normalmente los sectores más liberales, dentro del centro también, y gente que no le interesa la política y simplemente quería dar una señal de decir, oye, aquí hay que cambiar cosas. Entonces, esa esperanza que tengo de que vamos a tener a nuestra clase política, y a los que sean en realidad electos, conversando y negociando razonablemente y asumiendo desde ya ahora de que no van a poder obtener todo lo que quieren, me hace mirar con una sonrisa el futuro. Pero, Optimista. pero también por otro lado, no desconozco que es indudable que cada sector político se la va a jugar haciendo uso de las campañas del terror, que ya fracasaron ahora en el rechazo con el apruebo, fracasaron. Porque ya la gente le agarró el ritmo a este tema, ya la gente está votando por lo que, más que por lo que dicen o por factores a lo mejor externos, está empezando a votar ya por una convicción que alguien me diría, esa idea fue sembrada hace 5 años atrás de tal manera, bueno, pero lo de ahora, estas campañas del terror no creo que sirvan mucho. Y respecto a lo que decías tú, con un poco la Lamien también, respecto a los derechos a la naturaleza, por ejemplo, los franceses reconocen a los animales no humanos como... Sí, pues ellos hablan de persona humana y persona no humana, de y, hecho. y creo que la legislación les llama seres sensibles. Ya no son meras cosas, muebles, semovientes, como lo define nuestro Código Civil, a un gato, por ejemplo. Allá les dan, les dan otro reconocimiento de derechos. Y hay que mencionar que la cosmogonía mapuche es tremendamente rica, el aporte que puede hacer en contexto de relacionarnos y entender nuestro entorno, puede aportar a que como especie vivamos mucho más años en la Tierra, y un alcance, ¿eh? Eso que el pueblo mapuche, por ejemplo, no tiene una riqueza arquitectónica, es un mito que han implementado ciertos sectores en este caso de la academia y del Estado, porque el pueblo mapuche tiene unas grandes construcciones, y también Ana me puede complementar a mí, sobre todo que es del Traiguén, creo que también, o el Humaco, de Traiguén, creo que es la también. Ahí me podrá decir su tubún después. Y que son los cuel, que los cuales son grandes construcciones, llamémosle montículos, que hay unos pequeñitos, otros gigantes del porte de cerro, donde una casa se ve así. Y esa es tierra que se trae de distintos territorios, que los arqueólogos le han dado montones de interpretaciones, que representan alianzas territoriales, Qué pero al final bonito eso. los cuel tienen vida. Hay machi que trabajan con cuel, y que el cuel no es un simple cerro, no es un monte donde uno se para, no, el cuel tiene vida y el machi se comunica con el cuel. Y el cuel está asociado también a la sanidad de la comunidad. Entonces, si la comunidad permite que el cuel se enferme o muera, la comunidad también se puede enfermar. Entonces, el pueblo mapuche tiene unas cosas, un conocimiento y tiene una infraestructura que es invisible a la forma de entender la arquitectura para nosotros, los occidentales, que es esta construcción, roca sobre roca. La Biblia lo dice cuántas veces, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles destacan a los aztecas, a los mayas y al Tahuantinsuyo, el imperio inca, pero el pueblo mapuche tiene los cuel y que pasan piolita en Gulumapo. Qué Y ahí bonito eso que la acabas educación de es decir, súper Nelson. importante. Sabéis que es súper importante lo que acabas de decir, porque tiene justamente que vincularse con el tema de la tierra, con el tema de la naturaleza como sujeto de derecho y como sujeto vivo, que yo creo que es algo muy fuerte, muy potente. Ana, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, para que no se me olvide sobre el cual, precisamente Nelson, esos cuales están en mi territorio, están en el territorio Nalche, el territorio de Purén, parte de los Sauces y Lumaco. Es la única parte que yo creo que Chaguén también sí, son pocos Y los que arriba hay queda, pero algunos poquitos, creo. donde son mucho más visibles todavía, tú vas y le está, pero esos cueles, ahora las forestales lo tienen todo forestado, valga la redundancia. Entonces,
son uno de la, efectivamente, esos cuales eran lugares de reuniones, lugares de trabunes, y lugares incluso también cuando llegó la invasión, muchos lugares donde nuestra gente también iban a refugiarse y los grandes líderes desde ahí dirigían gran parte también de cómo salir a responder frente a la invasión, y obviamente que todo eso tiene exacto lo que tú dices, tiene conexión con la naturaleza y tiene conexión con lo que es la vida como tal. Y cuando tiene conexión con la vida, tiene conexión cuando estamos hablando con el Istrovil Moñán, con el buen vivir, y el buen vivir significa territorio, pues todo lo que tiene que ver está implícitamente el agua, los árboles, todo. Entonces, hay mucho ahí, e incluso no hace mucho, también cuando yo fui consejera electa por las comunidades, habían unos par de antropólogos que estaban muy preocupados cómo resguardar esos pocos sitios ceremoniales sagrados que nos queda a nosotros, y nosotros curiosamente tenemos uno dentro de nuestros logs, o sea, no tenemos uno, tenemos varios, pero como tampoco conocíamos mucho la historia sobre el cuel, e incluso mucho que las propias gente, las propias comunidades en un momento también se encargaron como a no darle la importancia, y eso también se dejó como de lado, y empezaron a destruirse por parte de los terratenientes que ahí se adueñaron de los espacios territoriales. Ahora quedan dos, creo, dos o tres dentro de un espacio territorial, que estoy hablando de mi comunidad mía ya, esto estoy hablando de los míos, incluso que la CONADI logró de comprarle esos espacios territoriales, esa tierra a la comunidad, pero resulta que nuestra propia comunidad, mucho de eso lo que supuestamente tocaron ahí, porque ven que aquí el tema de esto del individualismo, de querer tener tu propiedad, el Estado de Derecho que tanto nos hablan, entonces hay muchos lamienes que ahí están planteando de que el cuel es un cuel y por lo tanto es sus tierras de ellos y ellos toman determinación. Entonces ahí incluso también hay problemas propios de las propias comunidades, en la cual, por eso este es un tema de la educación y un tema de reconstruir la historia, y reconstruir la historia no significa solamente reconstruirlo con la sociedad no mapuche, sino que también incluso partiendo por nosotros mismos, el valor y la importancia que tenemos que darle esos espacios. No hace mucho falleció una de mis familiares más, no era tan antigua, o sea, un poquito más mayor que yo era nomás, pero era la que tenía el kimón mismo del love del territorio, y la verdad es que lo que somos medio apegados culturalmente a nuestra creencia, lo sentimos harto, porque ella era una de las personas que era muy querer cómo proteger esos cueles, cómo recuperar esos cueles, y cómo también decirle a la juventud mapuche la importancia de esos cueles, el rol que cumplían eso. O sea, esos cueles era la unidad territorial, como dicen eso, la unidad familiar, la unidad del love dentro de eso. Entonces, hoy día la desarticulación que hay, la invasión que el Estado chileno ha hecho, también nos ha invadido desde el punto de vista cultural a nosotros, religioso. Yo quería Yo- Sí, complementar esto, miren. ya. Ese libro, para los que no saben de los cuel, es de Tom Dillehay, un seco en esto. Él pidió permiso a las comunidades para ir, él no llegó y se metió nomás, habló con los machis, se llama Monumentos, Imperios y Resistencia a los Andes, el sistema gobierno mapuche, sistema de gobierno mapuche, el planteo, como decía la Lamien, un sistema de redes de gobierno mapuche y las narrativas rituales. Y Qué bueno. fíjense, la imagen que está ahí, ese es un cuel, y hay una casa que es una cosa, un cuel sobre otro cuel que es ese cerro, y hay una casa que es una cosa diminuta. Ese cerro que ven ahí es un cuel construido por, no sé si llamarle arquitectos mapuches de la época, pero se hizo y existe. Buen dato ese. Sí, no, interesante Podríamos decir similar a las pirámides mexicanas. Claro, en las pirámides mexicanas quizás tienen otra dimensión si lo ves, pero las pirámides mexicanas tenían de los pueblos hermanos, los pueblos aztecas, cumplía la misma función. Yo cuando estuve en México me llevaron a uno de las pirámides de ahí, claro, mucho más alto, no alcancé a llegar
hasta arriba, podemos decir, Hasta la porque RIF. había que tener harta resistencia física. La verdad es que andaba con poco tiempo, el avión se me venía en la noche y si seguía subiendo eso podía quedarme y venirme mal, bueno, así que todavía la tecnología no juega, no podía llegar descansando, pero claro, la pirámide mexicana es como similar a los cuales nuestros, los de nosotros son como más, podría decirse en otras palabras, más artesanales, más rústicas, pero quizás el contenido es exactamente la misma, o quizás más integrado al Yo creo que por territorio, ahí va quizás. el tema, Juan Carlos. Sí, mira, hay un tema que mencionaron todos, el tema de la educación. Sobre todo apuntando a qué viene ahora, ¿verdad? A qué viene en los futuros, sobre todo viene todo el proceso constituyente y posteriormente, pero incluso dejando fuera el proceso constituyente, hay un trabajo muy importante que realizar en la educación. ¿Por qué? Porque para empezar, como bien tú decías al comienzo, la historia la escriben los vencedores, es una cita bastante conocida a nivel internacional. Pues en este caso los mapuches fuimos vencidos en la guerra de invasión, fuimos vencidos militarmente, me refiero. Y la historia la construyó Chile, el Estado de Chile en base y el Estado argentino en base a sus propios, su propia visión victoriosa, ¿verdad? Donde ya no existen los pueblos indígenas, que somos todos chilenos, somos todos argentinos y que este territorio nos pertenece casi milenariamente, ¿verdad? El tema es que, como decía también la Lamien, nosotros como mapuches también fuimos educados por el currículum chileno porque nos obligaban a ir a la escuela, teníamos que insertarnos dentro de la escuela de manera, no se consideraban otros mecanismos de enseñanza. Entonces también hay mucha población mapuche que lamentablemente hay conocimiento que adquirió la escuela desde esa visión, ¿verdad? De la visión del otro, la visión del vencedor, la visión de Chile o los estados. Entonces hay todo un proceso de reeducación que hay que realizar, incluso en la población mapuche, en la nación mapuche, no solamente en la nación chilena, en los chilenos también hay un proceso que hay que generar, sino que incluso en nosotros mismos. Nosotros mismos crecimos estudiando a O'Higgins, a Pratt y a tantos más, ¿verdad? No hablamos de Quilapán, no hablamos de Mañilhueno ni otros más, ni Mariluán y otros más. Entonces, aquí hay un proceso de reeducación muy importante que hay que realizar, incluso habría de ser interesante hacerle clases de historia a los constituyentes para más o menos para que tengan una idea por lo menos vaga de lo qué es lo que es la nación mapuche. Pero aún así también hay otra cosa. Hace poco se acortaron las horas de historia, más encima, en el currículum chileno, el currículum escolar. Se acortaron las horas de historia y se quiere volver a poner la educación cívica. Y aquí yo quiero ponerlo como interrogante y también como punto a discutir, porque yo siento que si se vuelve a poner la educación cívica así como estaba antes, a nosotros los mapuches o las primeras naciones nos perjudica. ¿Por qué? Porque la educación cívica no consideraba al sujeto que no fuera chileno. Construía un ciudadano con una estructura donde el territorio es Chile, estos son tu organigrama de organización, estos son tus símbolos, y probablemente te dicen que hay pueblo previo a Chile, pero la construcción educativa que daba la educación cívica eliminaba todas las primeras naciones. Entonces, esta instauración nuevamente, que ahora se está hablando mucho de la educación cívica, sobre todo por la cantidad de gente que votó, y hay toda una idea de volver a ponerlo en el currículum, hay que tener cuidado, porque si vuelve a como era antes, todo el proceso que se ha dado de concientización del pueblo mapuche, de la nación mapuche, a sí misma, se va a perder porque la escuela desde chiquitito te va formando, ¿verdad? Desde chiquitito te va metiendo elementos que te dicen que el Estado de Chile, la República de Chile, la bandera de Chile, ¿me entiendes? Entonces es un punto a considerar, sobre todo cuando si se quiere volver a instalar el tema de la educación cívica. Y que tiene directamente relación con otro punto que igual sería interesante conversarlo, el tema de los escaños reservados que están ahora, que está en la discusión, que ahí que vemos que no nos ha dado la discusión de manera fluida y que hay diferentes mecanismos postulados para los escaños reservados. Algunos dicen como la lista de CONADI, otros dicen como el porcentaje del censo, otros dicen uno por cada pueblo, uno por cada nación. Entonces ahí hay todo un trabajo que hay que realizar.
Ahora, desde ese punto de vista, Juan Carlos, a ver, aquí hay varios puntos que se abrieron que creo que son importantes entenderlos y tratar de agarrarlos, digamos. Por un lado está, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos aportar desde desde las distintas tribunas que tenemos para que efectivamente se desarrolle, se visibilice el tema, por ejemplo, de los escaños reservados y se logre llegar a puerto? Por otro lado es lo que acaba de plantear Juan Carlos, cuál es el porcentaje que se necesita de que esos escaños reservados estén efectivamente ocupados por personas que tengan una voz válida dentro de las distintas naciones que van a representar, de estas primeras naciones. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantea Juan Carlos en relación a la educación creo que es sustancial. O sea, efectivamente, el riesgo que se corre de fortalecer, por ejemplo, la educación cívica como una forma de implementar una construcción cultural a partir de algo errado, es gravísimo, porque finalmente se retrocede en vez de avanzar, como lamentablemente hemos retrocedido hoy día con el COVID-19 respecto a los derechos de las mujeres. Se ha retrocedido en 10 años, muchachos. Esto quizás no tenga que ver con los pueblos originarios, pero creo que es importante destacarlo. Es brutal lo que se ha retrocedido respecto a lo que se había avanzado en relación a la equidad de género. Y finalmente, el otro elemento que me parece sustancial es lo que planteaba Ana recién, la construcción, y te agradezco, Nelson, que lo hayas sacado a colación, porque además de no manejarlo, creo que es maravilloso entenderlo, porque finalmente la construcción, y como muy bien decía Ana, simbólicamente, la construcción de estas pirámides mapuches, estos cerros que son construidos por manos del hombre, tienen una vinculación con el medio ambiente que fortalece aún más, y de ahí lo uno con lo que planteaba Juan Carlos, aún más la importancia de la naturaleza como sujeto de derecho, aún más la importancia del pueblo originario observando a la naturaleza como sujeto de derecho y como sujeto simbólico de derecho. Porque es muy bonito lo que contaba Nelson y lo que decía Ana, yo creo que es sustancial entenderlo, y aquí necesitamos reforzar esa educación, creo yo. Muchachos, por favor, creo que tenemos una hora y quiero aprovecharlo al máximo. Algo que decir, voy a partir esta vez con Ana, o no sé, Nelson, si tú querías comentar algo, pero quiero escuchar a Ana a ver qué es lo que piensa de lo que se ha hablado ahora. Bueno, cuando el otro día estábamos conversando, estábamos hablando de construcción, ¿no? Estábamos hablando de desafío, estamos hablando de cómo ir construyendo esta gran pirámide también, esta gran pirámide que hoy día se va a llamar Nueva Constitución Plurinacional, y ahí están quienes van a estar presentes en esa discusión. Yo creo que primero estoy totalmente de acuerdo cuando tú señalas, Jaime, de que el tema dentro de este nuevo proceso constituyente, la Asamblea Constituyente, nuestros representantes que van a estar ahí, pensando también en el mundo aliado, pensando en la persona no mapuche, que también, y en eso tiene mucha razón, parece que el juez dijo también, Juan Carlos dijo que podríamos hacerle una clase a los nuevos constituyentes que van a estar ahí para que puedan comprender la dinámica del conjunto de la sociedad. Claro, pero si mandamos a una señora Cordero como la que estaba diciendo adelante en forma tan discriminatoria, con ella vamos a perder tiempo dándole clases. Yo creo que lo importante es que también tenemos que seleccionar qué alumnos son los que les vamos a dar clases, porque hay algunas personas que ya nacieron con con la cabeza media, no sé, para qué vamos a estar hablando de forma peyorativa, sino que ya no vamos a empezar por ejemplo, la importancia de la naturaleza como en sí. Por ejemplo, imagínate ahí en Petorca, en todas partes donde tienen el problema tremendo, el tema del agua, y la inmensa se impuso ahí el apruebo. Entonces, imagínense cómo hoy día esa gente están requiriendo, necesitando que la naturaleza vuelva otra vez a lo que ha sido, porque el agua es parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿quién no va a querer que la naturaleza en sí, el territorio en sí, no sea sujeto de derecho? Y dentro de esos sujetos de derecho podríamos hablar también del tema del factor de participaciones y implícitamente
son los que van a ir a defender, estamos planteando, eso, no sé si se me da a entender lo que tú planteas, Jaime, ¿quiénes van a participar? Y lo que van a participar tienen que ser personas que conozcan la temática, y para eso tenemos que hablar de descentralización del poder, porque hoy día el poder está centralizado, y como está centralizado, se ve todo desde Santiago, como que Santiago fuera todo Chile. Hoy día quedó claramente manifestado el domingo que el poder tiene que descentralizar y que fueron de un gobierno o de otro gobierno que tuvieron la posibilidad de poder construir. Pienso de que el tema de este proceso constituyente, yo voy a hablar del proceso constituyente, de la asamblea constituyente, de lo que nosotros luchamos y nos paramos, tiene que ser un proceso colectivo. Y ese proceso colectivo tiene que construir en forma colectiva de acuerdo a la problemática que cada territorio tenemos. Y en esa particularidad es la que hoy día no podemos, ¿qué decir? Si a esta altura, ¿qué cosa ya no le hemos dicho a la élite o la clase política? Que hasta el día de hoy, en este momento tengo entendido que hay una reunión donde supuestamente van a votar por los escaños reservados. Mire, yo no tengo nada, porque el día de mañana yo no sé, puedo ser también una discapacitada, pero que nos coloquen en el mismo nivel con los discapacitados, que nos coloquen con el mismo nivel, parece que son dientes, están discutiendo, o sea, es para confundir la temática, o sea, eso es no entender absolutamente nada sobre la particularidad de las primeras naciones. Cuando tú entras en esta cosa, claro, a mí al otro día incluso varios comentarios que había decían, no, que tuviste buena onda, estuviste chistosa en justo con ustedes en el programa, porque yo he estado con varios programas, pero en algunos programas en un momento estuve como un poco ofuscada, incluso con personas de la clase política que han estado y que siguen estando ahora, que incluso están dirigiendo ahí, ya, pero no. Entonces ese día, claro, me encontraron molesta, incluso me dijeron que estaba como muy... Claro, cuando empiezo a decir, imagínate, es como que le estamos mendigando, o sea, no, ellos no, eso es no conocer absolutamente nada de historia. Y eso, ¿qué es lo que le llamo yo? Le llamo de que ellos le tienen miedo que lleguen otras personas a decidir, ni siquiera en el poder, yo creo que a decidir, y eso le tienen miedo, yo creo que le tienen miedo a la competencia. Le tienen miedo, por no decir, de entregar el poder que han tenido, donde se han lucrado, porque lamentablemente aquí hay lucro. Porque aquí, ¿quiénes son los que están reales? ¿Quiénes más podríamos decir? O sea, hoy día, cuando nos dicen que la política es el arte de gobernar, lamentablemente en la política del arte de gobernar, hoy día la política es el arte del desarrollo económico y el desarrollo económico para ciertas personas. Entonces, ¿verdad? Un proceso constituyente plurinacional, no vamos a poder construir una nueva constitución, lo mismo que planteaba nuestro Damián Juan Carlos, o sea, no se puede seguir repitiendo exactamente lo que ya aquí en Chile ha fracasado. Hoy día, aquí el 25 de octubre se habló de un papel en blanco, de una nueva constitución, y por eso tenemos que construir. Los pueblos de las primeras naciones tenemos que decir qué tipo de educación intercultural, cómo se entiende la interculturalidad, cómo se entiende el tema de la salud intercultural, cómo se entiende el tema de la economía, el intercambio, quinto, cuando hablamos nosotros, el intercambiar productos de un territorio a otro territorio. ¿Cómo vamos a entender ese tipo de economía? Nosotros, o sea, en ese contexto, y para eso tienen que estar los representantes de nuestros pueblos de las primeras naciones. Y aquí yo he visto, lamentablemente también a veces caímos en el tema, por eso yo como que no me he dedicado mucho del escaño, sí, mi organización está participando, incluso yo participé en el inicio, pero
estamos con tareas divididas todos, porque la organización mía somos varios actores, entonces dentro de los varios actores no puede ser la única y que la Ana ya tiene que estar en todas, no tiene... Claro, soy la única mujer de la organización, sí, pero parece que cubro hartos lugares. Eso ya es importante, Juana. Claro, entonces en eso está participando otra persona, pero hoy día se está cortando, entonces no puede ser. Pues, así una sociedad de verdad no ha aprendido absolutamente nada. La clase política que hoy día no está gobernando, discúlpenme que se lo digan porque probablemente, seguramente están escuchando, ellos nunca van a querer que lleguen personas, no sé, bueno, las personas de los sindicatos que conocen la lucha de los trabajadores, que llegue una mujer que conozca los derechos de la mujer, los derechos que hoy día estamos hablando nosotros, que lleguen un representante de los pueblos originarios y que conozcan los problemas que hemos tenido al nivel de nuestros territorios, cómo nos han invadido, cómo hoy día están asesinando a nuestra gente, cómo hoy día sufren la militarización al interior de nuestras comunidades. Yo antes de ayer estuve acompañando a la familia Catrillanca con su dolor que ellos tienen. Van a estar como 3 meses en la discusión, que la justicia en el fondo, yo creo que es como una parafernaria solamente el tema, porque nos habían nombrado 6 huelquenes para que entráramos a ver el momento de la discusión que tienen ahí, tanto como los intervenientes como los acusados. Entonces, ahí cuando llegamos y nos tienen como estamos hoy día aquí, nosotros al menos nosotros nos estamos viendo y nos estamos hablando entre nosotros y nos escuchamos, pero nosotros íbamos a estar mirando como la tele, como la novela. Es como que yo estuviera viendo Moisés en estos momentos. Creo que hay una novela que dan que en Televisión Nacional es como que no veas esa teleserie, Ana, no veas esa teleserie. No, pero a veces para bajar, para salir un poco del comparar, yo bueno, hay que reírse de estas cosas, ¿no? Que deconstruirse. Entonces, no íbamos a estar en un tribunal mirando una teleserie de la cual nosotros íbamos a estar sentados prácticamente casi más de 6 horas ahí sin poder salir para afuera, sin nada, íbamos a estar como presos también. Entonces dijimos, no, mejor nos quedamos en la calle mirando acá, no sabemos qué es lo que están discutiendo al interior tribunal. Entonces nosotros queremos cambiar el modelo de justicia. Nelson yo creo que me entiende perfectamente cuando nosotros estamos hablando, la justicia tiene que ponerse también aplicar las costumbres. Si hoy día estamos hablando de que anteriormente, cuando Nelson habla de los cueles, en los cueles se aplicaba justicia también, incluso para las personas que agredía algunas normas internas del LOF, del territorio, ahí en esos cueles eran donde se le aplicaba la justicia. Entonces, hoy día hay justicia, la jurisprudencia habla de la justicia de costumbres ancestrales. Entonces, aquí tenemos tarea, obviamente, todos para construir. Las mujeres también tenemos, y las mujeres podemos estar perfectamente. Hoy día se habla de paridad de género. Ahí quedamos, parece. La paridad de género, lo que yo le decía la vez pasada, parece que era ustedes, ¿no? No sé en qué programa, pero si nosotros somos... Pues, las mujeres... Ahora, ¿qué mujeres son las que tenemos que llenar? ¿Paridad de género o colocar el 60% de mujeres y el 40% de hombres? Vamos a llevar, no sé, pues mejor no. Pero ¿sabéis que no, Ana? Es un muy buen punto el que estás mencionando. Es un muy buen punto. A ver si es importante a ver si finalmente la paridad también tiene que ver. Es como lo que estamos hablando ahora de los escaños, es respetar también cómo se está constituyendo la sociedad. Yo creo que no es menor lo que estás diciendo. Por favor, continúa. Exactamente. Por eso, exactamente eso. Por eso nosotros hoy día es nuestra gran preocupación aparte de preocupación, no de hoy día la clase política, más bien dicho, preocupados ellos, si cuántos cupos nos dan y cuántos cupos nos dan, si es fácil sacarle el porcentaje, somos cuántos, sobre el 12%, somos el 13%, pero lo he escuchado ahí, dicen, no puede ser que el pueblo mapuche tenga más representantes. Oye, numéricamente, porcentualmente, somos más. Y yo también
podido decir, no, que por qué esa que hay en Guavía que en los LOF. Entonces, que el caso nuestro como organización, como organización mía, como la que yo pertenezco, nosotros hemos estado teniendo trabunes chicos estos días y hemos estado discutiendo, y les confieso que hasta el día de hoy todavía no tenemos el listado de candidatos que tenemos que llevar. Lo íbamos a cortar ahora el martes. Aquí en Temuco tenemos la sede central, pero hoy día que nos vuelven a decretar cuarentena, nadie puede salir y nadie puede entrar a Temuco. Nos volvemos, pero ¿será que vamos a usar los Zoom a través como ustedes lo han hecho? Porque también tenemos que aprender de esto y tenemos que ahí decidir, y ahí decidiremos quiénes van a ser nuestros flamantes representantes, tanto en la constituyente, en la senatorial, seguramente en los diputados, en los alcaldes y en los concejales. Nosotros también cuando queremos tirarnos, nos tiramos adelante inmediatamente, no estamos ahí, ¿quiénes van a ser? Ahí también estamos en una evaluación, quiénes son los más, ¿cómo dicen? Que tienen más expertise, como dice la ciencia, sí, ¿no? así se dice. ¿Quién tiene más conocimiento? Un Kimche tenemos que llevar ahí, un Nouche, un Newenche tenemos que llevar ahí, tenemos que llevar una persona con sabiduría, una persona con fuerza, una persona buena, una persona que sea colectivo para el trabajo. Entonces nosotros también estamos en ese sentido eligiendo nuestro representante. Sí, con eso termino, para que hablen ustedes. Oye, igual estamos con poco tiempo ya, nos está quedando poco tiempo. Como 8 minutos, más o menos. Pero no quería dejar pasar lo que plantea Ana, porque es súper importante justamente que se logre esa representatividad. Yo creo que eso es sustancial, lo que dice Ana. Así que hay que apurar esa causa, Ana, para justamente hacer los movimientos y, como decía Nelson también hace un rato, desarrollar el juego político, que es tener presencia ahí. Juan Carlos, Nelson, no sé qué piensan ustedes. Quería, justo se terminó Instagram, así que llevamos una hora. Juan Carlos, bueno, yo creo que hay que reforzar 1000% lo que dice Juan Carlos sobre la educación. O sea, si no tenemos gente, un país educado, un país que conozca qué fue lo que pasó con la nación mapuche, con los cahuechcas, con los licanantay, con los aymara, con los rapanui, etcétera, no tenemos, vamos a seguir siempre el mal camino. Y eso está muy asociado, esta educación, con el tema de los escaños reservados, la discusión, porque lo que dice la Mien, y lo encuentro muy terrible, cuando tratan de asimilar grupos de la población chilena que efectivamente están en una situación de discriminación, de inferioridad, como ocurre, por ejemplo, con los LGTBI, ¿cierto? En general, problemas de personas que son discriminadas por su género o por su tendencia sexual, o por, te ríes de mi falta de conocimiento del tema. Orientación, weón. Orientación. Perdón el exabrupto, pero... Orientación, no tendencia. Estamos hablando de política. Bueno, por su orientación sexual, me corrijo. O son discriminadas otras personas por algún tipo de discapacidad o por lo que sea. En general, son personas que pertenecen a la nación chilena, y dentro de la nación chilena están discriminadas como ocurre en cualquier país, que también son discriminados a veces, normalmente en sentido negativo, cuando alguien no puede entrar a hacer un trámite porque tiene silla de ruedas y no hay una rampa para que pueda pasar. Pero el pueblo mapuche no es que sea superior, como decía la Lamien Ana, a una persona con discapacidad, no, porque es un tema distinto. El pueblo mapuche es otra nación que también tiene personas en situación de discapacidad, también hay personas con una orientación sexual que también es discriminada, incluso también dentro de la nación mapuche. También las mujeres se ven afectadas a la discriminación. Entonces estamos hablando de dos sociedades. Por eso a mí no me gusta cuando se habla de demandas, cuando alguien dice, no, que los mapuches son otra demanda social más. No, es otra sociedad, distinta a la chilena. Vivimos juntos en el mismo país, tenemos que aprender a convivir, tenemos que construir un futuro juntos, pero somos sociedades distintas, con a lo mejor integrantes que también son discapacitados, y bla, 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 bla. Entonces, cuando se toma este argumento falaz y falso en el Parlamento de tratar de confundir, aprovechándose de la falta de educación de la que habla Juan Carlos,
de decir, no, pero es que entonces si también te meten el argumento, ¿por qué los descendientes de turcos, de italianos, de franceses? Y la idea es confundir. Entonces ahí la gente dice, estos tipos se están avivando, en buen chileno. Entonces, y no es eso, somos sociedades diferentes y el pueblo mapuche tiene derecho a estar representado. De hecho, yo soy amigo de que la representación sea de igual a igual por naciones, pero eso jamás va a ser aprobado, ¿se fijan? Pero No sabemos, Nelson, no sabemos. Hoy No por lo menos. sabemos, hay que soñar y hay que pelear también por esas cosas. Pero No como en sabemos, Estados Unidos, ya que los estamos hablando estados, de nacionalidad justamente por eso. en Estados Unidos los estados tienen una representación, a veces hay algunos, no recuerdo el nombre que tienen los que votan finalmente por el presidente, pero tú lo eliges a esa persona en un estado de aquí, algunos tienen 2, otros tienen 3, pero normalmente hay una, se equiparan. Alaska a lo mejor vale lo mismo que Florida, no sé, Claro, que me corrijan. claro. Entonces uno dice, pero si Alaska tiene, qué sé yo, 10 millones de habitantes y Florida tiene 60 millones de habitantes, ¿cómo es posible? Claro, porque representan realidades sociales, culturales, políticas e históricas diferentes. Entonces, esa es la forma que tiene Estados Unidos. Y yo creo que deberíamos caminar para allá. Es mi idea, tal vez todavía no. Y Siempre y avanzar cuando en no educación. elijamos a un Trump, eso sí, Nelson, perdona que me meta, pero tratemos de que no elijamos a un Trump, eso sería terrible. Ana ya está hablando por teléfono, está Estos tipos largueros aquí que se van. Juan Carlos, por favor, que nos queda poquito tiempo y quiero que cerremos bien. Aprovechar. En campaña. Está muy bien, Ana. Vamos a apoyarte, ¿ah? Para que vayáis a los escaños, para que vayáis como constituyente. Sí, mira, yo creo que aquí bueno, la discusión que se está dando de los escaños reservados, yo creo que ustedes ya lo resumieron bastante bien en cuanto a la proporcionalidad. Yo creo que todos quisiéramos que fuera de igual a igual entre nación y nación, como dice Nelson, pero bueno, el contexto actual está medio difícil. Sin embargo, incluso la propuesta como más que tiene como mayor apoyo en cuanto a generar, en cuanto a base al censo, hacer una proporcionalidad en base al censo, está teniendo como le están recortando representantes también no solamente a la nación mapuche, sino que a las otras naciones. Hay naciones que con esa representatividad que quieren imponer van a tener la mitad de una persona tendría que ir por cada nación. Claro. Entonces es como, yo lo encuentro como no me cabe en la cabeza. Y yo creo que ahí aplica bastante bien el argumento que planteaba la Lamien en cuanto a que hay un trabajo un poco maquiavélico de entrampar la discusión para precisamente no meter dentro de este proceso constituyente a la nación mapuche o a los pueblos originarios. Yo creo que los argumentos que se están planteando en las comisiones apuntan un poco a eso. Yo creo que no estamos hablando con gente tonta o gente que, ¿cómo se llama que sea totalmente ignorante, entendiendo ignorancia como la falta de un conocimiento, no como hablando peyorativamente. No creo que estemos hablando de gente ignorante en su totalidad. Yo creo que muchos de ellos saben más o menos cuál sería como y qué es lo que se viene. Entonces, por eso están entrampando la discusión y por eso están disminuyendo cada vez más como la posibilidad de generar una cuota mayor de representantes de pueblos de primeras naciones y la están poniendo en mitades de personas. Y también están, que también aquí puede que se nos enojen algunos hermanos de otras primeras naciones, están equiparando también en cantidad de población a representantes del pueblo mapuche o de la nación mapuche con representantes de otros pueblos que tienen una menor cantidad de población. Y hay que ser honestos, los mapuches somos más en cuanto a números y uno no puede como obviar ese dato. No puedes como decir somos todos de la misma cantidad y pónganos todos en la misma cantidad porque y aparte que tenemos realidades distintas. La realidad de los hermanos del norte es totalmente diferente a la que tenemos nosotros en cuanto a contexto histórico, a contexto de dominación, a contexto de invasión militar, a contexto de temas de despojo territorial, reivindicaciones. Puede asemejarse un poco en cuanto al extractivismo, pero lo que nos afecta en hartas partes del territorio. Pero no puede ser que se equiparen cosas o peras con manzanas cuando no es así. Y yo creo que ahí toma un poco el argumento también que plantea Nelson con respecto a cuando se ponían como otros grupos sociales discriminados, eh, equiparando las situaciones. Y yo creo que ahí, yo creo que como vuelvo a la primera parte de mi argumentación, que no creo que sea una ignorancia eso. No creo que sea como un argumento que estén dando gente porque no conoce el tema. Yo creo que lo están dando para entrampar el tema.
Y ese, Para bueno, ese es confundir. para confundir, y para que se alargue de tal manera que en un momento ya digan ya que vayan 10 nomás, listo, 10 y 15, y se acaba la discusión y sean todos felices, pero no va a ser así, pues lamentablemente. Muchachos, se nos va el tiempo, o sea, se nos fue el tiempo en realidad. Yo voy a hacer una jugada súper chueca, ¿eh? Los voy a joder a todos acá. Yo encuentro que la Ana tiene que estar de nuevo la próxima semana. No sé si ella pueda, no sé si ustedes quieren, pero si ustedes no quieren van a quedar como las pelotas en todo caso, porque estamos al aire en este minuto. Así que yo por eso dije, lo voy a hacer súper chueco porque lo voy a hacer al aire. Esto no va a ser una discusión en privado, no ser en la cocina, va a ser pública. Solo si la Ana no puede, yo acepto que la Ana no esté. Pero creo que es importante seguir conversando este tema. Creo que encontramos una hebra que hay que ir desarrollando y que creo que además en este minuto es sustancial, porque también se están subiendo muchas voces que como muy bien decía Juan Carlos, no es, a ver, hay falta de conocimiento, pero también hay una intencionalidad en esa falta de conocimiento, algo que decía yo hace un rato, es como, es que no veo esta cuestión, es que no me doy cuenta, y se dan cuenta perfectamente de lo que hacen. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, y por eso es que lo digo al aire, así que solo si la Ana no puede, yo no acepto que la Ana está acá, y si la Ana no está, porque ustedes deciden que no esté, yo tampoco vengo el próximo jueves. Ahora, si ella no está porque no puede, ok, vengo. Habiendo dicho esto, se cierra la sesión de hoy día en cuarentena. Muchachos, despídanse, por favor. Ana también, despídase. Dedito para arriba que la Lamina esté. Así que estamos todos cuadrados. Voy a pasar a ser parte de la panelista del programa. Bueno, Obvio, la pues, verdad obvio. que igual, sí, está bien la mía, Juan Carlos, ya va a tener Pumliayo, pues estamos hablando ya de porcentaje, así que está bien. Muy bien. Igual agradecer a Nelson, agradecerte Jaime, agradecer a Lamián Juan Carlos. La verdad es que nosotros nos conocemos con Nelson personalmente, pues en la universidad, con el resto no, pero más adelante cuando pase esta pandemia nos juntaremos y nos reiremos porque es un programa súper educativo, pero es un programa dinámico de la cual yo creo que es bueno reírse para que no nos digan que estos tipos que hacen estos programas lo único que saben es estar enojados, entonces eso me parece bien. Yo el otro jueves sí voy a estar porque estamos en cuarentena, me quedé encerrada, prisionera aquí en Temuco. Solo por Y eso. además Hay hay opción cosas que obligada. hay que hacer, quizá a lo mejor la otra semana estemos planteando algunas novedades, no sabemos, Bueno, ahí vamos a ver, por lo tanto sí, voy a estar, así que me excelente. recuerdan nomás, Sí, ahí Nelson es como el recordatorio en la agenda, buenísimo, buenísimo. de ley, Hoy sí, salto yo, ahí. yo me conozco en persona con Jaime, pero Jaime con ustedes no. Yo con Juan Carlos y Juan Carlos con ustedes dos, y con la bien, no. Así que va a haber que hacer un asadito, Un algún chagún, Qué rico. pilsantún, un- Sopaipillas, sopaipillas. Yo ayudo a hacer las sopaipillas, pero sopaipillas. unos catutos. Ya, pues el cagún lo hacemos con sopaipilla y desayuno y Jaime lo fríe, pues. Ya pues, obvio, ahí, vamos. Muchachos, se nos fue Ya el pues, tiempo, la verdad es que fue siempre muy bueno, muy rico aprender también, para mí ha sido maravilloso todo este proceso, he aprendido mucho, y hoy día además aprendí más cosas todavía, aprendí de que la nación mapuche tiene construcciones vinculadas al medio ambiente, lo que hablaban recién, lo que planteaba Ana, Nelson, Juan Carlos, respecto a cómo se están tratando de equiparar discriminaciones, me parece que es un tema muy importante de destacar. Así que síganos en cuarentena el próximo jueves. Vamos a estar nosotros 4 nuevamente, pero vamos a ir profundizando todos estos temas y como bien dice Ana, capaz que tengamos novedades que queramos compartir con ustedes. Muchas gracias, Nelson, Juan yo Carlos, Ana. Gracias, se quiero, pasaron. bueno, yo antes de despedirme quiero dejar invitado a todos nuestros Peña y Lamien de En Cuarentena también, un programa que inicio el próximo lunes